Así que nada, vamos a comenzar con esta sección séptima, concretamente el capítulo 21, que es el de la reproducción simple, que va de las páginas 695 a las 712 de la vieja edición y de la nueva edición, la reimpresión del 2017 de las 655 a las 668. Lo indicaré en cada diapositiva para que así nos podamos orientar mejor, porque más o menos la mitad están con una y la otra mitad con otra, ¿no? La presentación durará poquito porque es corta, son nada, 14 páginas o así, entonces, o sea, 14 páginas lo que hemos leído, digo, la presentación que yo tengo prevista es más corta, así que media horita más o menos habremos terminado como mucho, a no ser que me vaya por los cerros de Úbeda, que no descartamos tampoco. Entonces, nada, la reproducción simple, sección séptima y vamos a ello, ¿no? Bueno, primero de todo lo que vamos a ver en este capítulo es cómo el capital como sujeto, digamos, que va a empezar ya como a completar, por así decirlo, esa cualidad como sujeto que en el fondo consiste en que realiza sus propias determinaciones, por así decirlo, para reproducirse a sí mismo, ¿no? Esa sería igual quizá una definición de sujeto, ¿no? Que se realiza a sí mismo, pone sus propias condiciones y al poner esas condiciones se reproduce. Por lo tanto, estamos en esta sección, ¿no? O sea, en este punto. Nos vamos a encontrar aquí, además, no con un capital individual, como podría deducirse hasta ahora, sino con lo que sería un capital social, que se conoce, ¿no?, en algunas lecturas posteriores y tal, lo que sería capital social general, que básicamente integra lo que es la relación no del capitalista individual con el obrero individual, sino la relación general de clase entre obreros y capitalistas, ¿no? Y más allá de eso, pues vamos a iniciar un poco, ¿no?, con lo que es la lectura, ¿no? Vale, el proceso de reproducción de las páginas 695, 696, 655, 656, ¿no? Bueno, pues Marx comienza en primera instancia esbozando cuál es la esencia del proceso de reproducción de cualquier tipo de sociedad, independientemente de la forma concreta que adopte, ¿no? Independientemente se trate feudal, capitalista, etc., ¿no? Entonces nos dice, como noción general, que todo proceso de producción debe renovarse, es decir, debe volver a producir de nuevo, y esto exige, y así le llaman, un proceso de reproducción. Entonces, para que eso suceda, inclusive pues, en el comunismo o lo que sea, una parte de los productos del trabajo deben revestir la forma de medios de producción, es decir, materias primas, medios de trabajo y materias auxiliares, y así que se integren en el segundo ciclo de producción y así sucesivamente, tercero, cuarto, quinto, etcétera, ¿no? En este sentido nos señala que una parte del producto debe ser destinado a lo que se conoce como consumo productivo y no al consumo individual, que luego va a desgranar, ¿no?, el significado de cada uno de ellos, ¿no? Y nos dice que, como mínimo, los medios de producción empleados en el primer ciclo de producción deben ser reemplazados por una cantidad igual de ejemplares nuevos, ¿no? Se tiene que utilizar los mismos medios de producción que en el primer ciclo de producción, en el segundo ciclo de producción, pues tiene que suceder lo mismo, no esos mismos. Y ya a continuación, Marx lo que va a hacer es ya remitirse a la forma capitalista del proceso de producción. Y nos dice que si el proceso de trabajo solo aparece como medio de valorización bajo el capitalismo, el proceso de reproducción solo será también una mediación para reproducir como capital el valor adelantado, ¿no? Y de ahí deduce que la personificación como capitalista, por lo tanto, solo se adhiere a una persona cuando su dinero funciona permanentemente como capital, cuando digamos que estos ciclos de producción se suceden simultáneamente, existe una reproducción del capital. Y nos dice, para definir lo que sería la reproducción simple, pero bueno, sería que si el capitalista, dice, si se limita a reproducir el proceso de producción en la misma escala en cada ciclo, es decir, que invierte el mismo capital para obtener la misma plusvalía,
que la utiliza como fondo de consumo o la gasta sin reinvertirla, digamos, en el proceso de producción, estamos ante un proceso de reproducción simple. Es decir, que si se obtiene con un capital inicial de 100, 120, esas 20 de plusvalía se consumen o se ahorran, por así decirlo, para el capitalista, para lo que quiera, y se reinicia ese ciclo con los otros 100 que quedaban. A eso se le llama reproducción simple. Como veremos en el siguiente capítulo, creo que es, en el caso de que de esos 20, 10 se reinviertan, el capital inicial se habrá transformado en 110 ahora y por lo tanto existiría una reproducción ampliada. Pero eso es materia del siguiente capítulo, ¿no? Lo que nos dice Marx es que dicha reiteración, la reiteración como reproducción simple, sin embargo, imprime ya al proceso ciertas características nuevas o matiza, dice, más bien disuelve las características aparentes ostentadas por el proceso cuando solo transcurría aisladamente. Es decir, no se trata tanto de que haya nuevas determinaciones que se desplieguen, sino que ese proceso de reproducción simple nos desvela determinaciones que parecían ocultas en ese proceso de producción individual, ¿no? Es un proceso más de revelación que de generación específica de nuevas determinaciones. Como veremos, porque en el fondo lo que se plantea en este capítulo es algo que, no sé si todo el mundo ha tenido esta sensación, pero es algo que ya se podía saber, en principio, ¿no? Pero que aparecía, digamos, oculto por las apariencias. Bueno, vamos con el siguiente, si me deja. Lo que he hecho es ordenar los cambios que Marx visualiza a lo largo de este capítulo, esos cambios, esas determinaciones, esas nuevas características. He ordenado y luego las sintetizo en una diapositiva final. No son 4 cambios, fundamentalmente. Igual alguno ha reconocido más, pero a mí me parece que había 4 cambios fundamentales. El primer cambio es que el capitalista no adelanta el salario con su propio fondo. Páginas 696, 699, 656, 658. Bueno, nos dice Marx que del hecho de que al obrero se le pague una vez que ya se ha completado un proceso de producción que ha generado plusvalía para el capitalista y que además también ha reproducido el valor de su propia fuerza de trabajo, se deriva la ilusión, que es propia de la economía política, que presenta el salario como una participación en el producto mismo. El obrero recibe, bajo la forma transmutada de dinero, que sería el salario, una porción del producto reproducido constantemente por el propio obrero, ¿no? Entonces, la ilusión generada por la forma dineraria se disuelve, sin embargo, una vez que se tiene en consideración no al capitalista, obreros individuales, sino a la clase capitalista y la clase obrera, que recordemos es una de las bases de lo que sería el análisis del proceso de reproducción, que no tiene en cuenta solo los capitales individuales, sino más bien capital social general, ¿no? Dice que aquí se pone de manifiesto que lo que recibe el obrero hoy, bajo la forma de salario, no es sino una parte de lo que produjo ayer y que el capitalista se apropió. Entonces, esa parte se la devuelve de nuevo al capitalista al trabajar para él y obtener así la parte de su propio producto que le corresponde, ¿no? Creo que, bueno, esto se entiende, ¿no? Es decir, cuando produces, generas una especie de fondo de consumo. Ese fondo, perdón, este fondo de trabajo, no de consumo, ese fondo de trabajo se utiliza en el próximo ciclo de reproducción precisamente para garantizar que se reproduzca tu fuerza de trabajo y así sucesivamente. Dice, el capital variable es, en ese sentido, una forma histórica particular bajo la cual se manifiesta el fondo de subsistencia o de trabajo que el trabajador necesita para subsistir en cualquier sociedad en la que necesite reproducirse. O sea, es, digamos, una forma histórica concreta de lo que sería la forma, o sea, el contenido general que sería el fondo de trabajo. Dice que si dicho fondo fluye hacia él bajo la forma de medios de pago por su trabajo, es porque su producto se aleja constantemente de él bajo la forma de capital. Es decir, si él recibe ese fondo de trabajo en forma de salario, es porque ese salario, por así decirlo, no le pertenece, porque el producto de su trabajo se le ha enajenado, es decir, pertenece al capital y es, digamos, el capitalista es el capitalista el que, pues bueno, le suministra esos medios de subsistencia a través de la forma transmutada del salario, ¿no?
Y para observar esta realidad particular la contrasta con lo que sería el trabajo servil, ¿no? Nos dice que en este contexto de trabajo servil, el campesino reproduce su fondo de trabajo al trabajar su tierra sin que esta reproducción adopte la forma de medios de pago adelantados por un tercero para pagar su trabajo. Es decir, él se reproduce a sí mismo y no necesita enajenar esa reproducción bajo la forma salario. Al mismo tiempo, trabaja para el señor, pero este trabajo no adopta la forma de trabajo voluntario y pagado, a diferencia del trabajo del obrero, ¿no? Sin embargo, convertido en asalariado, el fondo de trabajo producido por él mismo, ¿no? Ese tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducirse y que es producido y reproducido por el trabajador mismo, cualquiera que sea además la forma histórica, asume ahora, dice, la forma de capital que se le adelanta al trabajador. Y que esto es algo específicamente capitalista y no transhistórico, como diría el economista Burdes, ¿no? En fin, en conclusión, el primer cambio, podemos decir que la reproducción simple imprime sobre el proceso de producción, o más bien la verdad que se revela, que antes estaba oculta, ¿no? Tras las apariencias, como he señalado, es que no es el capitalista quien adelanta con su propio fondo el valor del capital variable, sino que ese valor se cubre, por así decirlo, se compensa con el fondo acumulado de trabajo de los obreros previos, de los obreros que trabajaron en el anterior ciclo de producción. Eso sí, nos dice Marx, ¿no?, que la primera vez, en el primer ciclo de producción, por así decirlo, el capitalista sí que es posible que aportase dicho capital gracias a una acumulación originaria que tuviese lugar independientemente del trabajo ajeno, pero que luego, después de este primer ciclo, todo lo que recibe el obrero en forma de capital variable es producido por él mismo, por su propio trabajo. Pero bueno, aquí ya nos abre la puerta a lo que sería la cuestión de la acumulación originaria, que la retomará mucho más adelante. Bueno, segundo cambio, el capital adelantado se resuelve en trabajo impago. Como veremos, no solo el capital variable, sino todo el capital adelantado se resuelve en trabajo impago. Páginas 699, 700, 658, 659. Tanto lo que hace aquí Marx es eso, desarrollar los cambios impresos por el proceso de reproducción simple, pero ahora no solo relativos a lo que sería el capital variable, sino el capital en su conjunto. Y aquí Marx nos plantea la siguiente ley. Nos dice, el valor del capital adelantado, por ejemplo, 1.000 euros, dividido por el plusvalor consumido anualmente, por ejemplo, 200 euros, da el número de años, pues en este caso, pues serían 1.000 entre 200, 5 años, luego de cuyo transcurso el capital adelantado en un primer momento ha sido consumido por el capitalista y, por tanto, ha desaparecido. En otras palabras, una vez que transcurre cierto número de años, el valor del capital que el capitalista previamente poseía iguala a la suma del plusvalor apropiado sin equivalente durante esos mismos años y la suma de valor consumida por él al valor del capital originario. O sea, esto sería, como apunta la tercera o cuarta edición, como si alguien hubiese consumido todos sus bienes contrayendo deudas equivalentes al valor de los mismos. Pero en el caso del capitalista no hay deuda, porque no hay intercambio de equivalentes. Entonces se está apropiando gratuitamente de ese trabajo impago que ahora cristaliza en lo que sería su capital. En definitiva, nos dice, ni un solo átomo de valor perteneciente a su antiguo capital sigue existiendo. Es decir, aun cuando al ingresar en el proceso de producción el capital fuese una cristalización de un antiguo trabajo personal de la obra capitalista, ¿no?, como nos decía anteriormente, la posibilidad de la acumulación originaria, llegará un momento en que se convierta ya en valor apropiado sin equivalente, o sea, trabajo ajeno en pago, ¿no? Es decir, todo capital se transforma, como dice Kautsky en la doctrina económica de Marx, que es un resumen del capital, muy popularizado, creo que lo mencioné alguna vez, dice, no, todo capital se transforma en algún momento en plusvalía capitalizada, ¿no? O sea, en plusvalía que se convierte en capital, en rendimiento de trabajo ajeno suplementario, del trabajo ajeno suplementario, ¿no? Es un fruto, un producto del trabajo ajeno impago en algún momento, al de unos años, en función de los años y de la plusvalía que se obtenga, ¿no? Por lo tanto, ese es el segundo cambio propiciado por la reproducción simple. Vamos con el tercero.
la escisión capital-trabajo se reproduce. 700, 702, 659, 660, ¿no? Pues bien, Marx lo que nos recuerda aquí, que ya abordó en capítulos anteriores, es que la escisión entre las condiciones de trabajo, ¿no? Entre lo que serían los medios de producción y subsistencia, y la fuerza de trabajo subjetiva, o el obrero, era el fundamento del proceso capitalista de producción. Nos dice que la mera continuidad o reproducción simple de este proceso reproduce y perpetúa ese mismo punto de partida como resultado del mismo. Es decir, el resultado de esa puesta en marcha, de esa escisión previa, ¿no? Que presuponía el inicio del proceso de producción capitalista, el resultado es precisamente el punto de partida, ¿no? Y el tema del sujeto y tal, ¿no? Entonces, el proceso de producción transforma continuamente el dinero en capital, los medios de producción en medios de valorización. Al mismo tiempo, el obrero sale del proceso de producción tal y como accedió a él, ¿no? Es decir, del proceso de producción sale capital y sale obrero. Como antes de ingresar en el proceso de producción, dice, su propio trabajo ya no le pertenece a él, se convierte en algo ajeno, propiedad del capitalista, al objetivarse en forma de producto, ese producto también deviene producto ajeno, ¿no? Bueno, esta fórmula la verdad es que yo creo que nos recuerda bastante a las categorías del trabajo enajenado que aborda en los manuscritos del 44, ¿no? Cuando habla de la enajenación de lo que sería la actividad y después la enajenación del producto, ¿no? Es decir, si está enajenada la actividad, o si está enajenado ya el propio obrero antes de entrar al proceso de producción incluso, pues el producto será también un producto enajenado, es decir, no le pertenece. Entonces, paralelamente a esta reproducción de su condición asalariada, el obrero produce también capital, es decir, lo que Marx define como valor que succiona la fuerza creadora de valor, la fuerza creadora de valor no, valor que succiona la fuerza creadora del trabajo, medios de subsistencia que compran personas, medios de producción que emplean a los productores, ¿no? Es una definición de capital, ¿no? Valor que se apropia o vampiriza, como dice en algún lugar, fuerza viva de trabajo. En definitiva, nos dice, por una parte, el obrero produce la riqueza objetiva que le domina como capital y por la otra, dice, el capitalista produce la fuerza de trabajo como fuente subjetiva de la riqueza separada de los medios de objetivación, de las condiciones objetivas de los medios de producción, ¿no? Es decir, al trabajo como asalariado. O sea, produce las dos condiciones de la producción capitalista, que son el capital y el trabajo. Vamos con el cuarto cambio, que sería, o que he titulado, el consumo individual deviene parte del proceso de producción del capital. 700, 705, 660, 662. Bien. Pues Marx, primero de todo, lo que nos define y diferencia lo que sería el consumo individual del consumo productivo, ¿no? Dice, ¿cuándo estamos ante un consumo individual? Bueno, pues cuando el obrero gasta en medios de subsistencia el dinero obtenido a cambio de su fuerza de trabajo en forma de salario con el fin de reproducirse a sí mismo. ¿Cuándo estamos ante un consumo productivo? Pues cuando en el proceso de trabajo el mismo obrero consume los medios de producción transformándolos en productos, ¿no? En el primero, en el caso del consumo individual, el obrero dice se pertenece a sí mismo y ejecuta actos vitales al margen del proceso de producción. En el segundo, el obrero pertenece como fuerza de trabajo al capital y está incorporado al proceso de producción. Pero esto, en el fondo, es también una especie de apariencia. ¿Por qué? Algo que yo creo que también se podría deducir, de otros capítulos. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque nos dice Marx, cuando se examina el proceso capitalista de producción en su interconexión y escala social, es decir, ¿no? Conectados el primer ciclo con el segundo, etcétera, y a escala social, es decir, no hablamos del capitalista y el obrero individual, sino la clase de los capitalistas y la clase de los proletarios, el consumo individual en realidad se revela como un elemento de producción y reproducción del capital, se efectúe este dentro o fuera de la fábrica.
dice que nada cambia la naturaleza del hecho de que el obrero realice este consumo individual a su favor o en provecho, ¿no?, de sí mismo. El consumo individual sigue siendo un elemento de esta reproducción, igualmente. La cuestión es que lo cierto es que esto, el capitalista en este caso, dice Marx, confía el desempeño de esa tarea a los instintos de conservación y reproducción de los obreros. Solo vela porque en lo posible el consumo individual de los mismos se reduzca a lo necesario. Bueno, básicamente que cede esa reproducción de la fuerza de trabajo a que los obreros se las arreglen. En cualquier caso, nos dice Marx, al convertir una parte del capital en fuerza de trabajo, el capitalista mata así dos pájaros de un tiro. Dice. ¿Por qué? Porque transforma por una parte de su capital, el capital variable, que valoriza el capital global, es decir, un consumo productivo, ¿no? Es decir, la inserción del obrero en el proceso productivo hace que, en conjunción con los medios de producción, se genere un producto, genere una plusvalía, un capital. Y además, no solo eso, sino que garantiza, ¿no?, gracias al salario, por así decirlo, que una parte del capital se transforme en medios de subsistencia que a su vez habilitan la reproducción de una fuerza de trabajo nuevamente explotable por el capital. Es decir, por una parte un consumo productivo, es decir, una valorización del valor, y por otra parte lo que hace es generar las condiciones de esa valorización del valor, que es la reproducción del propio trabajador. En otras palabras, dice, se reproduce también el medio de producción más necesario, el obrero mismo. Y vuelvo a repetir, de ahí que el consumo individual del obrero constituya un elemento del proceso de producción del capital, ¿no? En este sentido, es un consumo productivo, no en los términos analíticos que Marx contempla. El consumo productivo solo está orientado a lo que sería el proceso en el que el trabajador está produciendo dentro de un determinado recinto, una fábrica, y genera plusvalor gracias a ese trabajo. Consumo individual se refiere a ese consumo de medios de subsistencia, pero en el fondo están articulados. Es decir, existe una especie de articulación entre todos los momentos del capital. No existe una fuera, por así decirlo, ¿no? Y nos dice que por eso precisamente el capitalista y el economista, que define como ideólogo, solo conciben como productiva la parte del consumo individual del obrero que necesita para perpetuar la clase obrera, para que el capital devore fuerza de trabajo. Nos dice que todo lo demás, este economista dice, todo lo demás es improductivo. Si la acumulación de capital produjese, por ejemplo, ¿no?, un aumento del salario, un incremento de los medios de consumo, sin que además se incrementase el consumo de la fuerza de trabajo por el capital se consumiría improductivamente. Entonces, ¿a qué conclusión se llega? A que el consumo individual del obrero efectivamente es improductivo para él mismo, pues no hace más que reproducir al individuo necesario como trabajador, y solo es productivo para el capitalista y para el Estado, puesto que produce la fuerza productora de riqueza para otros, ¿no? Fíjense, como esa inversión dialéctica, lo que sería el consumo individual, que al principio aparecía, y esto es importante, ¿no? O sea, aparecía, se presentaba como algo que se realizaba en favor, en provecho del obrero, y una vez que se analiza realmente este proceso, este ciclo de reproducción, lo que nos percatamos es de que sirve realmente a las necesidades generales del capital y no a las del obrero. O sí a las del obrero, en tanto que son parte o son un momento de la reproducción del capital, en tanto que el obrero es un elemento de la reproducción del capital. Y a la síntesis del capítulo, que serían las últimas seis páginas más o menos. Bueno, ¿qué nos dice Marx, no? Profundiza y digamos que retrocede un poco, recapitula sobre lo que ha estado hasta ahora desarrollando y señala, ¿no? Desde el punto de vista social, importante esto, la clase obrera es un accesorio del capital, inclusive cuando está fuera del proceso laboral directo. Su consumo individual dentro de ciertos límites, dice, a mí lo de los ciertos límites, la verdad es que me genera bastantes dudas, ¿no?
me parece un poco polémica. Bueno, podemos comentarlo luego, ¿no? Pero da a entender como que hay otros límites que no están dentro de esos ciertos límites. Es decir, como si se pudiese rebasar, que obviamente puede hacerse, ¿no? Pero no de forma sistemática, que al obrero se le pague en función del valor de su fuerza de trabajo y, por lo tanto, ese valor, como parte del consumo individual, sirva para reproducir al obrero como capital variable. Parece ser que aquí como que se deja la puerta que puede ser más, ¿no? Que el obrero, además de ese consumo individual como elemento de la reproducción capitalista, puede además consumir para su propio provecho, cuando hasta ahora justamente está diciendo lo contrario, ¿no? No sé si es igual por la lectura o algo, pero sí que me ha parecido ver alguna afirmación más en esa línea, ¿no? Como si pudiese rebasar esa cualidad suya como momento de la reproducción del capital, ¿no? Esa cualidad de consumo individual como momento de la reproducción del capital, pudiese ser simplemente bueno, el obrero consume estos materiales determinados pues porque quiere y encima no sirve a la reproducción del capital, sino que le sirve para desarrollarse a sí mismo como persona. Pero el desarrollo del obrero como persona es el desarrollo del obrero como obrero, en el fondo. O sea, el obrero como un apéndice del capital, como capital variable, básicamente. Entonces aquí, esto de ciertos límites y tal, hay alguna frase más, pero en cualquier caso, yo creo que la argumentación de Marx es bastante, no sé, bastante certera y bastante, no sé, sistemática, ¿no? Para presentar ese consumo individual como elemento de la reproducción. En cualquier caso, dice, ese consumo individual garantiza la reproducción, ¿no? De la fuerza de trabajo y además, al mismo tiempo, nos dice, asegura, al destruir esos medios de subsistencia, ¿no? Que se consumen en el consumo individual, que los obreros reaparezcan constantemente en el mercado de trabajo, ¿no? Encima garantiza, ¿no? O sea, por una parte que reaparezca en el mercado de trabajo y además garantiza la forma salario, es decir, el pago por el valor de la fuerza de trabajo, que el obrero no puede ir más allá, es decir, no puede acumular capital. Esto creo que se trabaja en alguna parte de esta obra. Bueno, es decir, el pago del salario garantiza que todo su dinero se invierta en medios de subsistencia, es decir, que no tenga margen para esa acumulación de capital y, por lo tanto, no puede escapar de su condición como obrero. En cualquier caso, nos dice, el esclavo romano estaba sujeto por cadenas a su propietario y el asalariado lo está por hilos invisibles. El cambio constante de patrón individual y la ficción jurídica del contrato preservan en pie la apariencia de que el asalariado es independiente, ¿no? En fin, como puede deducirse de estos párrafos, la clase obrera pertenece no tanto, o el obrero pertenece no tanto al patrón individual, que era algo propio de la esclavitud y de la sociedad feudal, sino que pertenece a la clase capitalista en su conjunto, al capital en su conjunto. Y bueno, luego hay algunas páginas, la verdad, 3, 4, en las que no voy a profundizar mucho porque es más que nada, pues eso, ese ejemplo y tal y cual, que nos dice, bueno, que la reproducción de la clase obrera implica a su vez que se transmita y se acumule la destreza de una generación a otra, ¿no? Entonces, el capitalista cuenta entre las condiciones de producción que le pertenecen con la existencia de esa clase obrera diestra que dice Marx, considerándola de hecho como la existencia real de su capital variable. Y como digo, pues Marx ilustra esta dependencia de los capitalistas respecto a los obreros y específicamente obreros con ciertas habilidades, ¿no? Como los obreros del algodón, revelando que efectivamente el capitalista considera a la clase obrera, ¿no? De este modo pone al desnudo, el capitalista considera a la clase obrera como una condición de la producción de la cual es propiedad que le pertenece, ¿no? Y en este sentido, como se puede observar, ¿no? Pues en las páginas 710, 711 o 666, 667, los capitalistas, en un momento histórico concreto, en la década de los 60 del siglo XIX, con ayuda del Parlamento, que es importante, ¿no? Porque el Parlamento del Estado, ¿no? Como representante general de la clase capitalista colectiva, por así decirlo, estuvo dispuesto a impedir la inmigración de los obreros algodoneros, les prohibió directamente la inmigración de los algodoneros, con tal de que, bueno, no se perdiese, por así decirlo, no solo esa fuerza de trabajo, sino esas habilidades de los obreros algodoneros que tan preciadas eran a los capitalistas, ¿no?
Y además, aparte de prohibirles emigrar, les confinó en asilos de trabajo para pobres, ¿no? Esto es una advertencia, ¿no? Es una ilustración de que el proletario pertenece a la clase de los capitalistas, ¿no? Y que en el momento en el que su vida, por así decirlo, pone en riesgo esa reproducción general de la relación capitalista, ya no vale la coerción extra, o sea, económica, por así decirlo, no los hilos invisibles, sino que los hilos tienen que ser ya visibles. Y ahí se aplica con dureza la legislación del Estado y la coerción extraeconómica, la coerción política, ¿no? Y ya para terminar, esos últimos dos párrafos, ¿no? Creo que son, nos dice Marx, ¿no? O Marx retrocede, por así decirlo, también sobre su anterior argumentación, sobre ese, yo diría, los tercer y cuarto cambio, ¿no? Que hemos visto aquí sobre el consumo individual y la reproducción de la relación de la escisión entre obrero y capital. Vuelve sobre ello, ¿para qué? Para enfatizar que el proceso capitalista de producción reproduce esa escisión entre fuerza de trabajo y condiciones de trabajo, es decir, que obliga al obrero a vender su fuerza de trabajo para vivir y pone al capitalista en condiciones de comprarla para enriquecerse, ¿no? Esos dos polos. Dice que ahora, en la reproducción simple, no es casualidad que ambos se enfrenten en el mercado. El propio proceso es lo que arroja a uno al mercado como vendedor de fuerza de trabajo y transforma su producto en el medio de compra de otro. El propio proceso de producción genera sus propias condiciones o sus propios presupuestos. Y finaliza ¿no? con la siguiente cita, bastante elocuente y tal, que nos dice: en realidad, el obrero pertenece al capital aún antes de venderse al capitalista. El proceso capitalista de producción, considerado en su interdependencia o como proceso de reproducción, pues no solo produce mercancías, no solo produce plusvalor, sino que produce la relación capitalista misma. Por un lado, el capitalista, por otro, el asalariado. Por tanto, podríamos decir, ¿no?, que en tanto el propio capital en sí no es una cosa, sino que es una relación social concreta y específica, el producto del capital, el producto del proceso de producción, no es tampoco una cosa, sino que es esa misma relación social, o no es solo una cosa, más bien, porque también se producen mercancías, sino que el objetivo final es reproducir esa misma relación social. Y además, como veremos, esa relación social de forma ampliada, es decir, ¿no?, esa valorización del valor. Por tanto, esto es todo y nada, bueno, pues voy a dejar de compartir y voy, bueno, ya que es online, pues voy dando palabras, ¿no?, porque creo que no hay nadie presencialmente, así que me puedo encargar yo de las intervenciones y tal. No, empezamos como siempre con el tema de las dudas y luego a lo que sería discusión, debate, críticas y todo. Tenemos hora y 20 todavía, así que nada. Adelante. Ander dice que no va a poner micro, que anda con mucha tos. No pasa nada, ¿eh? Puedes toser. Bueno, pues si puedo toser, ya que nadie dice nada,
Voy a toser, ya os adelanto. No he escuchado la parte de la mitad de lo que has dicho porque me he tenido que ausentar un momento, entonces solo he escuchado el principio y el final. Pero yo en todo caso a mí, que no sé si también es que, como dijo el otro día Joaquín, aprovechando que el Pisuerga pasa por Zaragoza, pero a mí estas páginas al menos me han recordado un poco a la famosa esta carta de Engels, creo que es a Kagelman o no sé quién es, que, ¿no? De donde dice aquello de que, bueno, que ni Marx ni yo hemos dicho, pues de que en algún momento, pues como que las relaciones económicas o la economía, digamos, como que determinen total y absolutamente todas las relaciones, sino que por el contrario, pues eso, que digamos que las relaciones de producción y reproducción de toda la sociedad, pues acaban determinando, pues digamos, las relaciones sociales de una manera u otra. Y aquí a mí me parece que se ve igual de manera más sistematizada, aunque yo creo que no se suele recurrir muchas veces a esta parte del Capital, sino más bien a la famosa carta, cuando sobre todo se quiere, pues no sé, ir a argumentar en contra de un determinismo económico o algo así, pero que aquí eso se ve muy bien, eso, pues se ha hecho reflejado el hecho de eso, de cómo se vislumbran, digamos, una vez ya consideras ya fuera del capitalista individual, y el hombre individual, pues digamos, el capitalista como clase, etcétera, etcétera, de cómo, o sea, el hecho de eso, de poner las propias condiciones de producción, aunque sean en su forma, vamos a decirlo, limitada, porque, o sea, aquí todavía pues eso no entra, que ya lo has dicho tú, que la reproducción ampliada y demás, pues que pone, digamos, como todas las bases, vamos a llamarlo de alguna manera, para la, pues eso, la producción de la sociedad. Y ya hablando de eso, también, y acabo, porque tampoco es que tenga gran cosa, a mí también me ha llamado la atención el hecho de que, yo si no recuerdo mal, en otros textos, que no sabré indicar exactamente en cuáles, pero el tema de la reproducción simple y reproducción ampliada, aunque bueno, sobre todo en este caso lo de la simple, me llama la atención que lo suele introducir relativamente pronto, o sea, en la exposición de los textos, y que aquí, sin embargo, es, digamos, ya relativamente bastante tarde. O sea, quiero decirte, ya nos quedan, pues eso, apenas 200 páginas, más o menos que más, o menos, no sé cuántas son exactamente, y eso ya está introduciéndolo aquí, como bueno, que también en otros textos también introduce temas como pues puede ser la comunicación originaria y demás, que tampoco esto. Y me voy a callar ya porque me estoy empezando a ahogar. Enrique, adelante, de tiempo que no te escuchamos. Hola, hola. Hola, ¿se me escucha? Sí. Es una duda infantil, pero me interesa en la página 696, cuando Marx, de hecho, define la reproducción simple, porque dice que si al capitalista este rédito solo le sirve como fondo de consumo o lo gasta, él antes dice, en cuanto incremento periódico del valor o fruto periódico del capital se procesa, el plusvalor asume una forma de rédito. ¿Qué es eso? ¿Lo podemos igualar con ganancia? Más aún dice, devengado por el capital. E incluso dice que esto, el capital se lo puede gastar, ¿no? O reinvertirlo, pues para seguir lo que Marx desarrolla en este capítulo, esto de que el capitalismo es un proceso continuo, ¿no? Cuando dice los hombres no pueden estar sin producir y reproducir. Entonces, sí, acepto que es una duda. ¿Por qué introduce el concepto de rédito aquí, en esta parte? Y otra que no sé, que pude haber escuchado mal, totalmente mal, insinuabas que el
en todo el desarrollo que hace del capítulo, lo que el capitalista gasta e invierte en la fuerza productiva, en el capital variable, nunca rebasa ciertas cantidades para evitar que el obrero sea un competidor, o escuché bastante mal. Por último, a ver, en la 706, 4, 5, 6, a ver si lo encuentro rápido, no los quito el tiempo. Bien. No, era un párrafo que me parece que es muy útil para entender en política lo que pasa con el trabajador cuando dice, sí, en la 706, el esclavo romano está sujeto por cadenas a su propietario. En cambio, el asalariado lo está por hilos invisibles. El cambio constante de patrón individual y la fictio juris, la ficción jurídica del continuo, mantiene en pie la apariencia de que el asalariado es independiente. Esto es muy importante porque está el aspecto ideológico a fondo, que Marx no lo desarrolla, pero lo menciona. Bien, gracias. Gracias, Enrique. Si puedo, a ver si puedo responder. O sea, a la cita de, si no te he entendido mal, de todos modos, se te entrecorta un poquito, yo creo, pero bueno, creo que al principio has dicho, ¿no? En la página 696 que no entendías lo del rédito, ¿no? La cita es, en cuanto a incremento periódico del valor del capital o fruto periódico del capital que se procesa, el plusvalor asume la forma de un rédito devengado por el capital. O sea, yo entiendo aquí que simplemente lo que nos dice es el plusvalor es un beneficio generado por el capital. O sea, el rédito es beneficio, la propia puesta en marcha de lo que sería la relación de capital entre obrero y medios de producción, bajo control del capitalista, da lugar a una plusvalía, da lugar a un beneficio, a un rédito devengado por el capital. El capital inicial se transforma en más capital. Yo creo que se refiere simplemente a eso. Respecto al tema que has dicho, bueno, el último tema, sin más, o sea, interesante, sí, la cita sin duda es interesante. O sea, yo, por cierto, pongo el foco en que creo que he dicho, ¿no? Que el obrero no pertenece al propietario individual como capitalista, sino a la clase de los capitalistas, ¿no? De ahí que sea un hilo invisible. Bien. Porque si perteneciese directamente a un propietario en particular, sería visible, como sucedía en el esclavismo o en el feudalismo, donde efectivamente tenía un amo, etcétera, ¿no? Aquí tú eres libre de, ¿no?, abandonar tu puesto de trabajo cuando quieras, en principio, pero lo que estarás sometido es toda tu vida a la relación entre obrero y capital, ¿no? O sea, es decir, serás un trabajador toda la vida. Bueno, toda la vida, entre comillas. Retomando el segundo tema, yo lo que decía era que, es decir, el hecho de que a ti se te paga un salario y que ese salario sirva para reproducir tu fuerza de trabajo y tus medios de, o sea, es decir, para consumir los medios de subsistencia para reproducir la fuerza de trabajo, implica que no puedas acumular capital. Y repito, esto, o sea, con excepciones y siempre, o sea, quiere decir, una cosa que tiene el capitalismo es que también existe una variabilidad, por así decirlo, ¿no? Una posibilidad de un ascensor social, y eso no me cae duda. Es decir, también puede robar y conseguir, por así decirlo, dinero, ¿no? Y utilizar ese dinero que has conseguido como capital y mil cosas, ¿no? Pero a nivel de relación social general, por así decirlo, la clase obrera como clase no puede escapar de su situación de servidumbre, de explotación, por así decirlo, de forma masiva a través de la forma salario. Tiene que abolir esa forma salario, ¿no? Es decir, tiene que destruir, abolir el capital, por así decirlo. Simplemente eso, que individualmente es posible, hombre, sin duda. También hay gente que probablemente
venda su fuerza de trabajo por más valor que lo que realmente vale su fuerza de trabajo y que eso le sirva para acumular capital. Y también gente que invierte en bolsa tiene suerte y no, pero a nivel general no sucede, eso es más que evidente, ¿no? Se reduce esa relación. Bueno, seguimos con los siguientes. Yo ahí creo. Sí, dale. Ahí No hay nadie. Sí, lo que pasa es que yo entiendo el rol del salario. El salario es para que el obrero no se muera, que se mantenga vivo y en condiciones de explotación y reproducción. En muchas partes Marx analiza lo que significan los hijos, las mujeres en la clase obrera. No, pero cuando tú comentas que es para que el salario tiene un control para que no constituya un capital, yo creo que la clase obrera nunca está en esas condiciones. En el capitalismo, antes, ahora, en ningún momento, en mi opinión, habrá esa condición de parte de la clase obrera. Porque yo creo que eso no lo cuida el capital. El capitalista no ve al obrero individual como un posible enemigo del futuro. Al contrario, sus condiciones es una reiteración en Marx de sus condiciones de precariedad. O sea, no puede acumular capital de ninguna manera. Incluso, siguiendo más a cuestiones estrictas, el capital no es cantidad de dinero. Alguien dice, ese es mi capital, pero sabemos que puede enriquecerse repentinamente por recibir una herencia o por sacarse la lotería, pero eso no es capital, no forma parte del desarrollo, el proceso de reproducción y desarrollo. Esa es mi duda o comentario. Sí, o sea, sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo no digo que haya una especie de control así como conspirativo de los capitalistas para que los obreros no puedan ganar más dinero, entonces convertirse en competidores. Que la relación social general, es decir, el hecho de que al obrero se le pague por su fuerza de trabajo, implica necesariamente que jamás pueda la clase obrera en general salir de su condición. O sea, al capitalista, si en el fondo le da igual, ¿no? O sea, quiere decir, al capitalista individual le da igual que un obrero o que otro capitalista le haga la competencia, eso le es indiferente. Te digo que a nivel general sucede así, básicamente. Y lo del tema del, hombre, lo de la lotería y tal y cual, o sea, quiero decir, si realmente recibes una gran suma de dinero, probablemente la suma de dinero no es capital, pero se puede convertir en capital. Y seguramente, como le sucede a todo el mundo, ¿no? Que acumula, por ejemplo, los futbolistas, por poner un ejemplo, lo que sucede es que esa suma de dinero que han obtenido la invierten. Y entonces sí que se convierte en capital porque da rédito, por así decirlo, ¿no? O sea, genera plusvalor. Aurrerane. Yo en relación a... ¿Se escucha, no? Sí. Sí. Vale. En relación a, no, a la cuestión esta del rédito devengado por el capital, o sea, yo creo que ahí también es bastante esclarecedora la nota al pie que, bueno, citando a Sismondi como... O sea, que yo creo ahí lo que está expresando es que la simple... o sea, que el rico siempre pueda seguir consumiendo como un rico evidencia que el capital está funcionando o sea, se está reproduciendo, porque aunque, o sea, es este fondo de consumo, ¿no? O sea, el rico puede gastar como un rico, ¿no? Y se puede, o sea, pues porque va a volver a volverse capital. O sea, yo creo que esa expresión va un poco como dirigida a esta cuestión.
Sí, de acuerdo. Yo creo que la cita más o menos plantea eso, sí. Respecto a lo que planteaba Ander al principio, yo no he entendido, no sé si va a poder desarrollarlo por su tos, el tema este de lo de la última instancia y tal, ¿no? Lo de la economía y tal y cual, que no determina de forma mecánica, ¿no? Sino en última instancia y todo esto. O sea, ¿en qué sentido se aplica esto a este capítulo? O sea, no he visto tampoco profundizado ahora, pero que no veo ahora mismo la conexión. A ver, pues algo haremos, pero saber, igual no tiene una conexión, o sea, muy, o sea, muy fuerte, desde luego, pero o sea, a mí me ha recordado en el sentido de que, a ver cómo lo puedo explicar. O sea, de que no es, digamos, o sea, por ejemplo, aquí también lo dice o sea, de cierta manera, ¿no? Que no es el hecho de que digamos, tengas como ciertas relaciones económicas de cierto grado, al menos no solo, sino que, por ejemplo, el hecho de que su reiteración y su repetición, que son lo que acaba generando, entre otras cosas, son, pues, digamos, dos clases diferentes, que, pues, por ejemplo, tienen dos clases que, por ejemplo, en algunos casos, pues, yo que sé, hace la diferencia de una cosa que se podría considerar superestructural en ese sentido, como lo que es consumo productivo o no productivo, que bueno, que también, ya que como menciono esto, también aprovecho para mencionarlo, que no sé si tú lo has comentado, Adrián, pero porque yo te digo que me tengo que ausentar ahí un momento en mitad de la exposición, pero me veía la atención el párrafo este que dice, ¿no? Que dice que el capitalista y su economista, que solo considera productivo la parte del consumo que es para la perpetuación, y entre los otros que es un consumo improductivo, digamos, que, pues bueno, hoy diría que ya, o sea, desde el Fordismo hasta las teorías, digamos, económicas keynesianas o por keynesianas, al menos esta consideración del consumo productivo e improductivo, pues no es por lo menos homogénea. No me atrevería a decir porque eso lo desconozco si mayoritaria o no, pero bueno, o sea, desde luego vamos que no es homogénea, y el Fordismo históricamente ha sido una línea económica muy eh, joder, muy importante, pero bueno, a lo que iba, porque es que si no me voy a morir y no tengo la garganta como para entrar a divagar. El hecho de, o sea, no sé, de cómo decirlo de que, o sea, de que no, o sea, para mí me da la sensación de que aquí lo que está intentando explicar, de cierta manera, que es el hecho de que, o sea, no es que la producción misma, o sea, simplemente, pues como que pues eso se ponga ahí y mecánicamente genere pues ciertas relaciones sociales que evidentemente tiene, digamos, su fundamento, porque es lo que dice, ¿no? Como que en cierto modo que la relación, o sea, capitalista de producción que produce otra cosa, la relación capitalista misma, que es pues la de obrero y asalariado, sino en el sentido de joder, perdón, que no sé qué está diciendo, he perdido el hilo. O sea, sin más, que se me ha venido a la mente en ese sentido de pues eso, del hecho de que como, o sea, no es el hecho de, digamos, de cómo se produce, sino el hecho de, pues, de cómo se produce, generan ciertas relaciones de producción que también acaban mediando de pues mayor o menor manera, o en cómo, pues yo qué sé, por eso se llega a coincidir el consumo productivo o no, se llega a tener cierta consideración por obreros que tienen cierta destreza o no, pues, digamos, a regular todo pues el metabolismo social de toda la relación social en general, que no sé si me he explicado más o he divagado simplemente. Diría que lo segundo, pero bueno. A ver, no te vamos a forzar a hablar más, yo creo, porque podrías fallecer y tampoco está en nuestros planes de momento, en función de tu comportamiento en el futuro.
de cara a la revolución, por supuesto. Pero, o sea, entiendo que igual lo que planteas es que, o sea, que existe una especie de mediaciones entre lo que sería el proceso individual de producir, ¿no? Ese proceso individual y lo que sería ese resultado, y que hay una serie de mediaciones que hay que tener en cuenta. En este caso, bueno, no sé si lo de la destreza y tal lo he captado muy bien, pero bueno, o sea, entiendo que hasta cierto punto, como mediación, por ejemplo, en este capítulo podríamos entender el tema del Parlamento y eso, la mención que hace al Parlamento como un ente que extraeconómicamente, es decir, como dices, ¿no? En última instancia, pero no mecánicamente, no directamente, forzó a esos obreros a que no emigrasen a otro país y así reprodujo las condiciones generales del capital. Y esto no es algo que pudiese suceder de forma automática, anárquica, impersonal, sino que requería de la intervención pública de un ente muy concreto que era el Parlamento, que era que sancionara una ley y obligara a los obreros a hacer X o Y, y que en ese sentido existe una especie de mediación entre lo que sería esa producción del capital y su reproducción futura, ¿no? Lo que si va por ahí, igual, sí podría. Ahora está escribiendo. Y bueno, si hay alguien más que quiera decir, pues adelante. Aprovechando el tema, yo ahora mismo no lo tengo fresco, pero el tema del consumo individual, la famosa cita esta que utiliza diciendo que, bueno, puede abandonar, ¿no? Como al libre albedrío de lo que serían los obreros, la reproducción del tema de la fuerza de trabajo, que no me acuerdo ahora dónde coño está, pero bueno, se me entiende, ¿no? Como que, bueno, lo deja a que ellos mismos se reproduzcan, ¿no? A diferencia del esclavismo, por ejemplo, que ha dicho, ¿no? En algún lado, bueno, esclavismo creo que hablaba del capitalismo, ¿no? Pero que en algunos lugares de Sudamérica les obligaban a comer patatas, ¿sabes? Les metían las patatas allí con calzador. Esto creo que en alguna lectura feminista ha sido criticado, en el sentido de que, bueno, eso de que se deja el libre albedrío no, sino que, bueno, es la familia, digamos que existe una especie de dominación, ¿no? Del hombre a la mujer, que hace que obliga, por así decirlo, a la mujer a esa reproducción de la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin más, por mencionar y que bueno, yo creo que la cita es absolutamente acertada, es decir, el capital no se involucra de forma general en lo que sería esta cuestión, o no regula de forma general lo que sería esta cuestión, aunque con el paso del tiempo es verdad que progresivamente más dominios de la vida social, incluso individual, están siendo progresivamente regulados, ¿no? Pero, quiero decir, esa relación familiar es algo que objetivamente se reproduce de forma espontánea, obviamente obedeciendo a las lógicas del capital, pero en la cual el capitalista individual no se involucra. Y esto yo sí que creo que parece evidente. Por si alguien quiere mencionar algo. Vale, lo que dice Amer, ya escribiendo en el chat, por su salud, lo que quiero decir, en resumen, es que ciertas relaciones de producción de la sociedad generan una superestructura, vamos a llamar, y esta superestructura pone a su vez las condiciones de producción en mayor o menor medida. Es decir, limita el consumo en un sentido o no, limita el Estado la relación jurídica en un sentido o no. Sí, bueno, sí, yo diría que estoy de acuerdo, aunque bueno, o sea, sí que considero que, o sea, que el Estado puede intervenir en estos casos también, como ejemplifica Marx, ¿no? Con eso de los obreros, pero que por lo general el hecho de que el consumo individual forme parte de la reproducción general del capital es algo que sucede también de forma espontánea. Es decir, el mero hecho, o sea, creo que aquí lo deja claro, ¿no? O sea, el mero hecho de que se reproduzca el ciclo, yo creo que en este caso vale porque el obrero solo recibe el valor de su fuerza de trabajo. Y esto le habilita, ¿no? Aún así, o sea, sí que considero que el Estado muchas veces, o sea, obviamente tiene que intervenir. O sea, el Estado interviene en gran medida en esa reproducción de la fuerza de trabajo, por ejemplo, muy evidentemente, cuando construye ciertas instalaciones educativas. Hoy en día es evidente, las universidades tienen unas plazas concretas, tienen una subvención concreta. Eso es una forma, hasta cierto punto, más o menos acertada a veces, ¿no? Porque obviamente
como vivimos una sociedad anárquica y ciega, nunca se sabe cuál es la demanda de trabajo y tal y cual, pero más o menos logrando armonizar lo que sería la demanda de trabajo con los requisitos de formación. Y esto de forma espontánea no sucede o no sucede tan bien. Necesita un agente consciente, por así decirlo, ¿no? Directo que medie ese proceso entre uno y otro. No hay capitalistas individuales, por así decirlo, muy interesados en invertir en determinada educación para que luego, bueno, pues esos obreros puedan trabajar en general para todos los capitalistas individuales. Yo creo que esto lo tiene que hacer el representante general del capital, que es el Estado. Vayan, adelante. Con la cuestión esta de la prestación servil y pues la comparación, ¿no?, con el trabajo asalariado, o sea, yo ahí diría o sea, que el capitalismo también regula cómo se da la reproducción, igual que en las sociedades feudales. Lo que pasa es que en la sociedad feudal el siervo es consciente de cuándo termina el tiempo en el que está reproduciendo su fuerza de trabajo y cuando no está trabajando para sí mismo. Yo creo que este es el factor, o sea, como determinante, esa conciencia de cómo se da la reproducción. O sea, luego ya las lecturas feministas que se hayan podido hacer sobre esta cuestión, si, no sé, yo sí que es cierto que leyendo este capítulo como que sí que me llamaba la atención pues en el día a día, pues la forma que puedes escuchar en la que se emplea el término de reproducción, pues eso sobre todo desde el discurso feminista y demás, pues que sí que ves que es una vulgarización bastante tosca de lo que puede aparecer pues en el Capital, ¿no? O sea, que no tiene en realidad mucho que ver con esto, vamos. O sea, aquí sí que me parece que la cuestión, o sea, fundamental es eso, es la cuestión de la conciencia pues de que verdaderamente no distingues, o sea, que se da de forma velada la parte en la que estás pues produciendo plusvalor, mientras antes, pues sí, eso sí que estaba bien distinguido, ¿no? Eso, sin más. Sí, yo estoy de acuerdo que el asunto de la conciencia es muy fundamental aquí. O sea, yo creo que justo unos capítulos atrás menciona Marx eso, ¿no? O sea, bueno, es que no sé si lo menciona o qué, pero el tema este de que se reconoce que efectivamente existe un trabajo, o sea, es que se le explota y el obrero no reconoce, por así decirlo, que se le explota. Pero aquí me parece también algo interesante que no, o sea, que no es lo único. O sea, es decir, lo único que afecta a la conciencia. Porque el hecho de que en sociedades precapitalistas, yo creo que esta es una tesis que más o menos, aunque no lo tengo fresco, maneja Lukács en Historia y Conciencia de Clase. El hecho de que en las sociedades precapitalistas el trabajador, ya sea esclavo, campesino, lo que sea, ¿no?, depende de un explotador individual, en este caso, y de una relación jurídica individual con una persona directa, limita su horizonte de conciencia no a lo que sería la relación social general, sino a la relación particular que tiene con su explotador. Lo que introduce el capitalismo como novedad es que al hacer depender al obrero no del capitalista individual, es decir, al hacer depender la liberación del obrero no de la liberación respecto de un capitalista individual, sino respecto de toda la clase de los capitalistas, recordemos que en la sociedad feudal esclavista el esclavo o el campesino podían liberarse, liberándose de su esclavista o de su señor feudal individual, lo que hace es generar la posibilidad de que efectivamente el obrero no se rebele exclusivamente contra su explotador particular, sino que se rebele contra la clase capitalista general y en este caso se rebele contra el sistema social en general.
le permite, y yo creo que sí que es lo que trabaja Lucas, desarrollar una conciencia de la totalidad de las relaciones sociales. Al poder desarrollar esa conciencia de la totalidad de las relaciones sociales, ¿no? Que sería, en este caso, el socialismo científico, así a rasgos generales, el proletariado puede, por así decirlo, emanciparse como clase y no como individuo. Y esto distingue a esta sociedad y también a los trabajadores en esta sociedad de otras sociedades antiguas, ¿no? Y esto también es un rasgo positivo. El hecho de que no dependas de un explotador individual y que puedas fijarte, por así decirlo, apuntar más alto, apuntar al conjunto de relaciones sociales, y es lo que, en mi opinión, en gran medida, diría, habilita la posibilidad del comunismo. O sea, hasta tal punto es importante que es un desarrollo se desarrolla las fuerzas productivas del trabajo que desemboca en el capitalismo, permite por primera vez de la historia a las masas representarse lo que es la objetividad social en su conciencia, es decir, sí, que esa objetividad social se imprima en su conciencia, a diferencia de lo que podía asociar en otras sociedades. Ander dice que, entiendo, Marx dice, ¿no? O sea, cómo se presenta el trabajo pago e impago en esclavo, siervo y asalariado. No entiendo muy bien exactamente lo que quiere decir, pero bueno. Pues que en el anterior capítulo creo que dice algo así, ¿no? Como que el trabajo, en el caso del asalariado, se presenta todo como trabajo pago. En el caso del siervo de la gleba, Sí. mitad y mitad. Y en el caso del siervo, el trabajo esclavo, pues se presenta todo como trabajo no pago. A eso es a lo que me refiero, sin más. Sí, eso es, menciona eso en el capítulo anterior por ahí, un poco relacionado con la reflexión de Ander. Bueno, no sé, si no tiene nadie algo que compartir, los habituales, hay alguno muy callado, Pello, me parece raro. Te ha comido la lengua el gato, estás malo también. Como No, falta estoy Juan. bien, lo único que no tengo nada que decir del capítulo. Me ha parecido un capítulo ok. Ya está. Joaquín no está, y seguramente Sí. que hubiese tenido algunos comentarios. Ane. Sigo con la última intervención que ha hecho Adrián y también, o sea, pensando en algunas cuestiones que hemos hablado en sesiones anteriores, pues esta cuestión, ¿no? De que que yo sobre la que he insistido mucho, sobre la falta de control, ¿no? El trabajador sobre técnicamente o incluso a nivel, pues, de conocimiento respecto a lo que hace, ¿no? Pues con el avance técnico y demás, ¿qué pasa, no? O sea, que se refería así, ¿no? El paso del subjetivo al objetivo, ¿no? Con la maquinización y demás. Y claro, o sea, ese objetivo es un objetivo que precisamente, luego se puede relacionar con esta cuestión de la máquina en sí para sí. O sea, es decir, que, o sea, digo que creo que tiene relación con lo que comentaba Adrián, porque, o sea, el proceso se puede dar
de una forma, o sea, que a ver cómo lo explico. O sea, sí, bueno, científica o una forma, o sea, que claro, que Manos del Capital toma una forma que enajena al trabajador, pero existe la posibilidad, ¿no?, de que eso verdaderamente pueda tomar otra forma distinta. O sea, que aparte de la cuestión esta, ¿no?, de que el obrero, o sea, de esta cuestión, ¿no?, de que se emanciparía, o sea, que existe la posibilidad de emanciparse como clase, no como en sistemas económicos previos, ¿no?, en los que igual individualmente existía la posibilidad de dejar de ser esclavo, pero eso no suponía la abolición de la esclavitud en sí, ¿no? Que bueno, eso también es verdad, que también, bueno, sin más. Y luego, bueno, no sé, yo tenía también otra cuestión en relación a cuando habla del tema de los obreros del algodón y esta cuestión como más casi testimonial, ¿no?, del Times y demás. Pues claro, o sea, no sé, a mí como por analogía formal me ha venido pues, a la mente esto que le llaman, ¿cómo se llama? Lo de la fuga de cerebros, ¿no? Pero claro, o sea, en verdad sería, o sea, no sé si es una analogía formal o si responde a lo mismo. Yo creo que no responde a lo mismo y no sé a qué realidad corresponde lo que vivimos hoy, ¿no? No sé si eso lo habéis pensado vosotros también. Y luego, pues una última cuestión metodológica, pero metodológica a nivel pues de metodología de investigación. Cuando cita a Malthus en la cita, en la nota al pie 11, creo que o sea, me parece muy interesante cómo Marx utiliza las citas y otros autores para, bueno, pues o sea, quiero decir que en verdad lo que dice Malthus es muy similar a lo que está diciendo Marx, pero sin embargo Marx está como constantemente renovando sobre observaciones que hacen otros. Eso yo creo que es un constante en el Capital, o sea, que es algo que característico de esta obra, que es pues esa capacidad, ¿no?, pues de reconocer esa observación y ir pues más allá. Porque en realidad toda esta cuestión del consumo improductivo, o sea, quiero decir que ocupa bastante espacio en este capítulo, por ejemplo, y vemos que, pues que en gran medida pues que ya otros han dicho antes, ¿no? Pero siempre, pues eso, yendo luego más allá. Porque, o sea, a mí sí que me ha sorprendido lo similar que es lo que dice en el texto con respecto a lo que aparece en la cita. Eso, esas cosas, sin más. No sé, son cosas que había pensado, pues ahí queda. Con este último, o sea, estoy de acuerdo y creo que en gran medida responde a que muchos autores, bueno, Malthus, por cierto, es, vamos, machacado en muchas citas y en muchos momentos, pero muchos autores, la cuestión es que, y especialmente también la economía política, han logrado explicar, dilucidar, comprender hasta cierto punto ciertos fenómenos, generalmente de la superficie del capitalismo, de las apariencias del capitalismo, y esto hace que cuando Marx llegue a ese fenómeno se encuentre con citas que pueden parecer a primera vista correctas. Sin embargo, todo ese trayecto que Marx ha hecho para llegar a ese fenómeno, otros economistas no lo hicieron. Por tanto, se quedaron con las apariencias y no pudieron precisamente, lo que has dicho, ir más allá o más acá. O sea, no pudieron ni por la parte del análisis, ¿no? O sea, antes ni después desarrollar esas categorías para obtener categorías más complejas y tal y cual, ¿no? Entonces, a mí eso me parece elocuente y precisamente relevante que cite a esta peña, pero yo creo que está en buena medida relacionado con eso, con que hay gente que efectivamente dijo lo mismo, pero cuidado, no lo dijo de la misma forma. Y que no lo dijera de la misma forma es precisamente muchas veces lo fundamental. Y yo creo que ilustra, ¿no?, de esta manera que ciertos autores se han quedado en apariencias, etcétera, ¿no? Malthus muy claramente en muchas cuestiones que cita. Y luego, yo es que leyendo, o sea, no desarrollé el pensamiento, pero me vino a la cabeza lo mismo del tema de la fuga de cerebros, pero un poco al revés.
¿no? O sea, en el fondo, o sea, es decir, los países subdesarrollados, por así decirlo, permiten esa fuga de cerebros en cierta medida, ¿no? Se permite esa fuga de cerebros y esa analogía sería un poco contradictoria, ¿no? Es decir, estos países capitalistas desarrollados en el siglo XIX prohibían la emigración y ahora pues parece ser que sí que se permite hasta cierto punto esa emigración de científicos, sobre todo, etcétera, a universidades americanas, europeas, etcétera, sobre todo en el tercer mundo, ¿no? Yo ahí, o sea, para mí la explicación simple y llanamente es que el sistema capitalista mundial es un sistema desigual, es un desarrollo desigual, con una jerarquía concreta, una jerarquía imperialista que digamos concreta, y eso implica que se reproduzca la relación social capitalista globalmente de formas también desiguales. Esto implica que en algunos lugares o algunos países en concreto sean capaces de captar y de recibir una mano de obra y de esa forma saquear y exprimir a otros países que pierden esa mano de obra que sería en cierta medida fundamental para poder desarrollar sus propias fuerzas productivas, ¿no? En fin, la salida reaccionaria a esto igual sería poner unas vallas allí con ametralladoras y todas estas cosas, pero bueno, yo no. O sea, yo no. Obviamente, como marxista, el tema de limitar la libertad de movimientos es algo que debería volar la cabeza a cualquier marxista, pero bueno, como hoy estamos en una época, bueno, siempre hemos estado, ¿no? En épocas en las que parece que este tipo de discursos influyen y tienen bastante relevancia, pues